Hola, espero que estén muy bien. Me voy a presentar otra vez. Yo me llamo Belén Ángel y soy terapeuta ocupacional y estoy trabajando en el programa de integración escolar del colegio. Y bueno, el día de hoy les vengo a dar algunas recomendaciones para favorecer la rutina equilibrada en el hogar en tiempos de cuarentena, de coronavirus, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dar algunas recomendaciones y estas van a ser tanto para los padres como para los niños en la casa. ¿Ya? Rutina primero que nada se refiere a todas nuestras actividades que hacemos en el día. Eso quiere decir la rutina. Bueno, y sabemos que toda nuestra rutina que estábamos viviendo anteriormente, ¿cierto? En la normalidad, por decirlo de alguna manera, esta se ha pausado, ¿cierto? Entonces debemos estructurar una nueva rutina para adaptarnos lo mejor posible a este tiempo de cuarentena, ¿cierto? De estar en el hogar, saliendo súper poco, lo más mínimo, ¿cierto? Entonces, para esto tenemos que definir quiere decir estructurar todas nuestras actividades que hacemos en el día a día, ¿cierto? Definir horarios para en las cuales hacemos nuestras tareas universales, las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Que incluyen higiene, alimentación, descanso, sueño, ¿cierto? Quizás algún tiempo de trabajo, tiempo de ocio que también tenemos que tener y también de juego. Entonces, esto quiere decir una rutina equilibrada, que es que yo en el día incorporo actividades de todas las áreas, sin dejar, por ejemplo, mucho tiempo para actividades de ocio, sin dejar mucho tiempo para, por ejemplo, actividades de juego. Eso sería, por ejemplo, una rutina desequilibrada. Entonces, para eso van a ir apuntando las recomendaciones del día de hoy. Entonces, para esto tenemos que mantener una rutina sin agobios, incluyendo siempre actividades que favorezcan nuestro bienestar tanto ya sea físico como emocional o mental, ¿cierto? Para esto debemos procurar, primero que nada, descansar y dormir bien. Para esto igual podemos definir, por ejemplo, la hora, tanto adultos como para los niños, en las que nos vamos a ir a acostar. No sé, quizás les gusta estar un tiempo en la cama, quizás leyendo algo, o pensando, o meditando, lo que ustedes quieran. Entonces, lo importante es que definamos los horarios a qué hora nos vamos a acostar, nos vamos a dormir y a qué hora después nos vamos a despertar al día siguiente. Siempre considerando que lo recomendable son de 7 a 9 horas de sueño. Ahí cada uno ve si, por ejemplo, con 6 horas descansa, quizás con 7, o necesita 9, o quizás un poquito más, pero siempre entre ese rango, ¿cierto? También tenemos que tomar en cuenta, obviamente, realizar todas nuestras actividades del día a día siguiendo las precauciones de higiene, ¿cierto? Que nos han dado desde el Ministerio de Salud en este caso, con el tema del lavado de manos, de que si van a salir, que sea siempre por algo necesario y salir con las mascarillas, con los guantes, tener la precaución de no tocarse la boca, no tocarse los ojos. Si es que en el caso que hemos salido, pues también desinfectar los aparatos celulares, cambiarse de ropa una vez que ingresen al hogar, ¿cierto? Todo tomando las precauciones de higiene correspondientes. También en el tema de la alimentación en estos tiempos, como estar encerrado quizás les puede provocar algo de estrés, quizás van a sentir ganas de comer comida chatarra. Es natural que las personas cuando están estresadas tienden a alimentarse mal. Así que también por favor evitar comer chatarra en exceso. No digo que no coman comida chatarra, pero que no sea en exceso, ¿ya? Y también en estos tiempos de estar en la casa también se puede aprovechar ese tiempo para fomentar la independencia en la alimentación en el caso de los niños que son más pequeños. Me refiero al uso de enseñarle al uso de la cuchara, al uso del tenedor, al uso del cuchillo, dependiendo de la edad de los niños. También esto también se puede hacer en el caso del vestuario. También se puede fomentar la independencia, abotonarse y desabotonarse, subir y bajar cierres.
enseñarle a los niños a abrocharse los cordones, a ponerse los zapatos, de cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, etc. También es recomendable que en el caso de los papitos que vayan incorporando a los niños en las actividades del día a día, que lo hagan parte de quizás cocinar algo que sea sencillo o no necesariamente que hagan toda la actividad, sino que puedan hacer ellos partícipes de algunos pasos de la actividad. Esto va a ser importante para que ellos vayan incorporando el rol de miembro de la familia, que también se vaya aumentando su autoestima, que ellos vayan siendo un poquito más responsables y también podemos desarrollar algunas habilidades motoras finas, que todo lo motor fino quiere decir de todas las cosas que yo hago con las manos principalmente. Entonces, por ejemplo, a los niños se les pueden dar tareas de ordenar sus juguetes, ordenar su cama, sacar su ropa sucia, quizás ordenar su ropa o clasificarla una vez que, en el caso de las personas que cuelguen su ropa en la estufa, clasificar los calcetines, quizás las poleras, después guardarlas. Todo esto ellos, yo creo que a muchos de los niños van a estar encantados de hacer actividades así. También retirar la mesa, poner la mesa, poner los vasos, etc. Todo esto a ellos les va dando como un sentido más de responsabilidad, que es muy importante en los niños, que se les vaya desarrollando. Ahora, con respecto al tema del estudio, en tiempos de cuarentena quizás se puede volver un poquito más difícil hacer las actividades, pero es importante que los niños no abandonen su hábito de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tengan un horario definido para realizar, no sé, quizás alguna guía, alguna tarea, algo que tenga que ver con los contenidos académicos. Entonces es importante que los niños sí o sí lo hagan, aunque sea unas pocas horas, unos pocos minutos en el día, pero que no abandonen sus hábitos de estudio, que lean algo, que hagan algún juego que tenga que ver quizás con algo académico y que ojalá esta actividad la hagan en el mismo horario en la que ellos iban al colegio. O sea, ¿a qué me refiero? Que ojalá evitemos hacer alguna tarea en la noche o en la tarde, porque quizás no va a tener mucho sentido porque ellos en ese horario no están en clase. Generalmente en tiempos previos a la cuarentena, en ese horario ellos estaban en la casa, quizás tomaban once. Entonces, procurar realizar las actividades quizás en la mañana o después del almuerzo. Y también darle pausas entre cada actividad, dependiendo de los tiempos de atención que tengan el niño, que mientras más chicos son menores, pues son quizás de algunos minutos, ahí va a depender de la edad de los niños. Entonces ir haciendo pausas, quizás tomarse un descanso, hacer un juego y quizás después de que ojalá la actividad académica no dure más de una hora. Y hacemos la pausa y después podemos volver. Entonces eso lo va a servir para volverse a enfocar. También los papitos pueden aprovechar, y mamitas, pueden aprovechar su creatividad para quizás hacer un juego y así reforzar algunos contenidos académicos. También con respecto al ocio y tiempo libre, ¿cierto? Que es como el área en la que todos hacemos actividades que nos gustan y que son de nuestro interés. Que yo sé que, por ejemplo, ahora en estos tiempos en el que estamos todo el día en la casa, quizás podemos dedicar todo el día a actividades de ocio, pero evitar excederse con los tiempos, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las pantallas, que para los niños está comprobado científicamente que sobre todo los niños que son más chiquititos, estar tanto tiempo en la pantalla no es favorable para su desarrollo, ¿cierto? Para su desarrollo. Entonces, lo que podemos hacer, pues sobre todo con los niños, es hacer una exploración de actividades de interés. Es como presentarle cosas nuevas a los niños e intentar a ver si les gustan o cómo ellos lo harían. Y ojalá que sean actividades que no sean sedentarias. Porque como estamos todo el día en la casa, quizá
pasamos más tiempo con actividades sedentarias. Entonces quizás mostrarle actividades nuevas, no sé, tocar algún instrumento, hacer yoga, hacer actividad física, que por ejemplo en YouTube hay hartos tutoriales, no sé, de rutina de yoga para niños. Es un medio súper accesible, creo yo, y que uno le puede sacar mucho provecho. También el tema de hacer actividades de ejercicio físico, esto también va a mejorar también nuestro bienestar, que no solo del cuerpo, por ejemplo, sino que también emocional, va a servir para sacar todo el estrés y además va a ayudar al sistema inmune, que va a ser el que nos va a proteger contra los virus y bacterias, ¿cierto? Que también lo va a favorecer y también va a aliviar las tensiones. También lo que les decía, que ojalá el uso de pantalla no sobrepase los 90 minutos o las 2 horas en el día. También en los niños que son más chicos, que ahora tienen la oportunidad de pasar más tiempo con los padres, que ojalá que los padres y las madres resguarden el uso de las redes sociales en los niños, que quizás puedan tener una idea de cuáles son las páginas que frecuentan los niños, y también es importante que consuman un contenido positivo, siempre cosas que apoyen su bienestar. Por ejemplo, no ver tantos videos de noticias, de cosas malas, de todas las muertes que han habido, sino que obviamente informarse, pero no excederse y no siempre estar buscando cosas con énfasis negativo. Y también aprovechar nuestras redes sociales para comunicarnos con personas que, por ejemplo, con las familias, no cortar la comunicación, y con gente que nos haga sentir un poquito mejor, porque gente que quizás podamos contarles cómo nos sentimos, porque uno, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, a mí, que estamos todo el día en la casa y no todos los días uno está con ánimo, no todos los días uno va a hacer estas cosas. Pero a lo que voy es que sepan que teniendo una rutina equilibrada les va a ayudar para sobrellevar mejor este tiempo de la cuarentena. También con respecto al juego, que es la principal para el niño, ¿cierto? En el que a través del juego los niños van a aprender todas las habilidades que van a ser necesarias a lo largo de toda su vida, que después voy a hacer un video específicamente sobre el juego. Es que sobre todo los niños que son más pequeños, sí o sí tienen que dedicar tiempo a actividades de juego, ¿cierto? Para su maduración cerebral y aprendizaje. Entonces, los papitos que aprovechen el tiempo de jugar, bueno, y también dejarlo a los niños explorar a ellos solitos en los dos polos, ¿cierto? Entonces, que hagan, no sé, juegos más motores, donde usen todo su cuerpo, donde, no sé, puedan arrastrarse, girar, saltar. También pueden ser, no sé, jueguitos donde podamos actuar, no sé, tomar el té, jugar con los peluches, los muñecos, los autos, donde puedan usar su imaginación, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer sobre todo los adultos, aprovechar este tiempo para también hacer volar nuestra imaginación. Que hagan juegos en familia, puede ser juegos de mesa, jugar a las cartas, jugar a la yenga, o crear juegos si es que no, por ejemplo, no tienen cartas, pueden hacer karaokes, hacer apuestas, hacer bingos, hacer juegos de mímicas también. Jugar al congelado, a la escondida. También lo que es muy bueno, por ejemplo, hacer una búsqueda del tesoro, que los niños tengan que ir a buscar, por ejemplo, 10 cosas que sean del color rojo, o 10 cosas que sean redondas, o 10 cosas que sean livianas. Y ahí pueden ir jugando, ir jugando con las cosas, y así los niños, por ejemplo, van a tener un rato donde puedan estar en máxima diversión, y ustedes como adultos también lo van a aprovechar, estoy segura. Entonces también los adultos que le enseñen, por ejemplo, a los niños, a sus hijos, de cómo se divertían ustedes cuando eran mayores, a qué jugaban ustedes cuando eran chicos. Ese era mi punto que quería decir. Que le cuenten sobre su infancia, quizás alguna historia entretenida, etcétera.
Y con respecto al tema de la ansiedad, también es importante que los niños sepan lo que está pasando, ¿cierto? Así que es importante que los padres, los adultos, le cuenten a sus hijos todo lo que está pasando con un lenguaje en la medida que ellos lo puedan entender. No sé, quizás contarle algún cuento, que yo he visto que en varias partes, sobre todo en las redes sociales, han estado subiendo videos con cuentos o con imágenes, pero siempre referirse con un lenguaje en el que los niños los puedan entender y también prepararse ustedes los padres para las preguntas que van a surgir de los niños, que estoy segura que van a ser muchas. Entonces también es importante que evitemos la sobreinformación, que tengamos un tiempo para autocuidado, sobre todo los adultos, como ellos van a ser los más responsables, ¿cierto? Sobre el hogar, un tiempo de autocuidado donde ojalá se puedan desconectar, tengan un rato de privacidad, donde puedan sacar sus emociones, donde puedan hacer un cuidado para ustedes, no sé, quizás irse a dar un baño de relajación o escuchar música solos, es lo que a cada uno les sirva, ¿cierto? Que sí o sí tengamos, aunque sea unos 10, 15 minutos, donde estemos solitos, ¿cierto? Y podamos pensar y aclararnos en la medida en que cada uno lo necesite, ¿cierto? Hablar con gente con las que se puedan desahogar, eso quería decir, y sobre todo no enfocarse en las emociones negativas. Pensar que todo esto que está pasando, o sea, es primera vez que la humanidad, ¿cierto?, lo vive así de esta manera, ¿cierto?, resguardados todos en su casa por un largo periodo de tiempo, pero pensar en positivo, pensar que esto va a ser algo que va a pasar y que ojalá podamos aprender, ¿cierto?, de toda esta experiencia. Así que hasta aquí llega lo que les venía a hablar el día de hoy. Nuevamente quedo a disposición de que si tienen alguna pregunta o sugerencia o hablar para lo que sea, sobre todo en temas de los niños, ¿cierto? Y de los apoderados, que las hagan llegar. Quizás por los grupos de WhatsApp, y ahí va a ir pasando la información. O también si esto los ven por las redes sociales, yo sí o sí lo voy a ver y voy a estar pendiente de los comentarios. No sé si quieren más sugerencias sobre juegos o cosas más lúdicas. A mí me encanta ese tema, así que tengo hartas ideas también para seguir abarcando. Así que me estoy despidiendo, que tengan una buena semana les mando mucho ánimo a cada una de las personas que me está viendo. Chao, chao.